Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en mi canal Mario Café. En mi canal hemos mostrado cómo la política, abre comillas, de caficultura joven, cierra comillas, que viene pregonando Federacafé desde hace muchos años, nos ha llevado a tener una caficultura de las más ineficientes y costosas del mundo. El gerente de Federacafé, el doctor Bahamón, reiteró esta semana en el periódico Vanguardia, abre comillas, el costo de producción de café en Colombia es uno de los más altos del mundo, debido a los altos costos de la mano de obra, del transporte y de los fertilizantes, cierra comillas. En este canal Mario Café, yo refuto esta afirmación del gerente, porque los costos más altos de nuestra caficultura son debidos a todos los costos que se le inventó Federacafé con la política, abre comillas, de caficultura joven, sin haber demostrado científicamente con qué sistema de producción se comparó para apostarle a que este es el mejor manejo que debe tener la caficultura colombiana. Tenemos 841.280 hectáreas de café sembradas para una producción que ha estado rodeando los 11 millones de sacos. Es decir, producimos 13.07 sacos de café de exportación por hectárea año. Con esta caficultura joven, entre comillas, se tienen aproximadamente 20 meses improductivos en esta etapa del levante de los cafetales, con renovaciones por soca o siembra nueva, con unos costos muy altos. Y a partir de este momento, por los sistemas de siembra recomendados, siembras en cuadro, en triángulo, con 5 a 7.000 plantas por hectárea, se tiene a partir de este periodo una competencia entre las plantas que rápidamente hace que se cierren los cultivos y la producción se va concentrando en las partes altas, en unas ramas primarias muy cortas. En estas condiciones la plantación se cierra rápidamente y por la competencia entre las plantas es necesario entrar a renovar con este tipo de caficultura. La mayoría de la producción se da sobre las ramas primarias, como le gusta a Federacafé, para favorecer la recolección. Se tienen unos costos muy altos en estas etapas improductivas, con muy poco tiempo en etapa productiva de los cafetales, lo que ha hecho inviable la caficultura colombiana. Fuera de eso, aperezamos al cosechero colombiano, que no quiere coger sino sobre ramas primarias en cafetales bajitos. Con estas condiciones de cultivo, se hace necesario que los gobiernos estén permanentemente subsidiando estas renovaciones con capitales que no le alcanzan al cafetero para hacer esta labor. Por ejemplo, hoy hay anuncios recientes para el departamento del Huila de una partida importante para las renovaciones de algo así como 1.600 hectáreas, en su mayoría vía crédito, suma que alcanza aproximadamente un valor que cubre apenas a pesos de hoy 30 arrobas de café, a 125.000 pesos la arroba. Y el resto del dinero necesario para equilibrar los costos de renovación los debe cubrir con recursos propios del cafetero, situación que ha venido dando siempre con esta política de caficultura joven, y es ahí donde se han venido perdiendo los patrimonios de los cafeteros, que se habían construido con tanto esfuerzo y no nos queremos dar cuenta. La investigación de Cenicafé, entre paréntesis, la disciplina de investigaciones económicas, muestra que en este departamento del Huila, solo después de los 4 años, en el experimento FIT 0501,
muestran que, que el tratamiento de escopado, que se comparó con la siembra nueva y las socas, con 1 y 2 brotes ortotrópicos, tratamiento de escope que se dejó como testigo por una recomendación que hice en esa oportunidad para buscar producción continua por un mayor número de años, rebajar los costos de producción y aumentar la rentabilidad con mayor protección del suelo. En la tabla anexa se presentan los resultados obtenidos en este experimento en la localidad de Gigante Huila, donde entre 1987 y junio de 1990, a pesos del año 1990, el tratamiento de escopado, o sea, el descope en la misma plantación, presentó una ganancia bruta, es decir, ingresos acumulados menos costos acumulados, de 8.651.325 pesos, contra un déficit para el tratamiento de siembra nueva de menos 814.603 y de positivo de 1.369.312 y positivo de 2.436.217 para los tratamientos de soca con 1 y 2 brotes ortotrópicos. Es bueno también recalcar que el tratamiento de escopado, o sea, la misma plantación del cultivo experimental, presentó una ganancia bruta de 5.301.000 pesos por hectárea mientras iniciaban producción los tratamientos de renovación, los cuales requirieron costos para este periodo de 1.750.753 pesos y 1.327.892 para las siembras nuevas y socas respectivamente, sin ningún ingreso en pesos del año 90. ¿Cuánto representan estas ganancias brutas del tratamiento de escopado a pesos del año 2023? Lo más triste de esta experimentación de Cenicafé fue que sacaron los avances técnicos números 218 y 215 y no hicieron ninguna referencia importante al tratamiento de escopado. Inclusive le cambiaron el nombre a este tratamiento de escopado por plantación original en su estado actual, como si fuera un sacrilegio hablar de escope en federación. Y en este periodo de renovación de caficultura joven, como lo muestra claramente este experimento, donde se han perdido los patrimonios de los cafeteros. Se recuperó la inversión de la renovación en socas y no se alcanzó a recuperar para las siembras nuevas. Es bueno agregar que en la finca Ceilán, localizada en el municipio de Risaralda-Caldas, a la cual nos hemos referido frecuentemente en este canal Mario Café, se requirieron de 800 arrobas acumuladas en el año 2022, que se vinieron a cosechar solo dentro de la cuarta cosecha para poder recuperar la inversión en una siembra nueva, sin intereses del dinero invertido, y que para Federacafé esta plantación ya debía estar renovada. Y hoy en el año 23 está en la quinta cosecha, tal como muestra este experimento de Cenicafé FIT 0501 en el Huila y la plantación de la finca Ceilán. Deben dársele ese espacio a la planta para que se exprese, que es lo que he estado diciendo frecuentemente en este canal Mario Café. Entre paréntesis, siembras de caturra 2x2 en el Huila y .8 por 1.7 en la finca Ceilán respectivamente. Entre más barato esté el precio del café, como ocurre actualmente, se requiere más tiempo para recuperar la inversión. Y como dije anteriormente, este cafetal renovado no se da cuenta Federacafé que esta política de caficultura joven, que solo muestra un paisaje cafetero para mostrar al mundo, poco le interesa la ruina que han alcanzado nuestros cafeteros. Es tal nuestra ineficiencia
que el segundo productor mundial de café, Vietnam, que solo tiene 600.000 hectáreas sembradas, informe del año 2021, produce 30 millones de sacos, es decir, produce 50 sacos de exportación por hectárea contra 13.07 de Colombia, 3.84 veces más. Y Brasil, el primer productor mundial con una producción de 65 millones de sacos, produce entre 450 y 500 arrobas por hectárea. Con estas cifras vemos la ineficiencia de Colombia, porque solo producimos en plantas muy pequeñas que permanentemente se encuentran en competencia entre ellas, en los 4 puntos cardinales de su crecimiento, y no le damos espacio a la planta para que se exprese. Donde la planta no tiene espacio para producir las 450 a 500 arrobas por hectárea año, que tienen fácilmente esos otros países cafeteros. Además, con las renovaciones periódicas, tenemos unos tiempos muertos improductivos bastante significativos, con altos costos. Cuando las renovaciones se hacen por soca, además de que renovamos la parte aérea de la planta, estamos indirectamente podando el sistema radicular de la planta, que es el principal órgano de la planta por donde se nutre principalmente. La pérdida de las raíces se da porque el tocón de la planta se queda sin tejido verde para fotosintetizar. Entonces, este tocón se nutre de las reservas que tiene la planta en sus raíces, porque necesita seguir alimentándose. Y lo más grave, con las renovaciones también soqueamos el capital y el patrimonio de los cafeteros, y solo estamos produciendo en el 60 o 70% de las plantas de la finca, por ese tiempo improductivo de alto costo que requieren las renovaciones. Lo más grave es que el actual gerente de Feracafé está anunciando que estas renovaciones se deben programar para efectuarse cada de 2.5 a 3 años. Y me pregunto, ¿con el capital de quién? Cuando el doctor Alfonso Zuluaga me regaló la información del área cafetera de Vietnam, yo le respondí lo siguiente: somos muy ineficientes los colombianos. Esa pendejada de esa caficultura joven, donde mantenemos solamente el 60-70% de las plantas adultas en producción mientras se hacen las renovaciones, con unas plantas muy pequeñas, de poco volumen, es lo que nos hace ineficientes. Vietnam, con 600.000 hectáreas produciendo 30 millones de sacos, no seamos tan pendejos. Y solo eso, con eso mantenemos solamente 60-70 de las plantas en producción en las fincas, compitiendo entre ellas por luz. Las plantas buscando luz para dar una producción en los copos, con ramas primarias muy cortas, donde rápidamente se cierra la plantación para tenerla nuevamente que tumbar. ¡Qué ineficiencia! No seamos tan pendejos. Repito, ¡qué ineficiencia! Y no solo eso, tenemos que invertir unos costos altísimos y dejar prácticamente de producir cerca de 2 años, 18 a 20 meses, y tenemos que estar invirtiendo un poco de dinero para volver a producir. Ahí fue donde se perdieron los patrimonios de los cafeteros con esos costos que le metimos extra a la caficultura colombiana. Una vez el doctor Alfonso Zuluaga me pasó esta información, él me respondió: diga qué hacer, yo le ayudo a divulgar, pero algo concreto. Recuerde que si lo bueno es bueno y breve, es doblemente bueno. Alfonso, váyase a Mario Café. Ahí estoy dando las políticas que se deben seguir, hermano. ¿Para dónde debe seguir la caficultura colombiana? Rebajarle costos de producción, conservar el suelo con el mismo cultivo. ¿Qué más ganancia que esa? ¿Y cuánto se puede? Es que nos podemos dar el lujo de producir mucho menos y es más rentable. Es que ese tiempo muerto
esos 2 años y esa cantidad de plata que se le mete al café, eso le da a usted un campo muy grande para producir menos y no va a producir menos. Los mismos datos de Cenicafé muestran, imagínense, 24 cosechas continuas con 500 arrobas y solamente 2.500 plantas por hectárea. Démosle espacio a la planta para que la planta tenga donde producir, que pueda crecer así como dice esa guatemalteca, crecer, la planta crece hacia los 4 extremos, hacia los 4 polos, como dice ella. Entonces dejémosla, que ella sola, solita, pero démosle espacio. Vea, usted me mandó, yo le mandé a usted esa recolección mecánica en Brasil. Ahí se ve el espacio tan berraco que tienen las plantas. Le están dando los 3 metros para poder parar el tractor. Entonces démosle espacio no todas las plantas. Sembrémoslas más juntas, con esas mismas 7.000 plantas que queremos tener, pero con espacio para que la planta se exprese. Ahí está. Y aprendamos a coger esos en unos árboles altos. Hagamos una recolección mecánica a la colombiana. Ya lo presenté yo en mi podcast. Usted puede recolectar en un pase bueno, puede recolectarse 2 kilos, 3 kilos en 5 minutos. Y hasta más. El colombiano es muy ingenioso, hermano. Y estamos protegiendo el suelo. ¿Qué más que eso? ¿Y cuánto se rebaja el costo de producción con esas recolecciones así? Que somos muy ineficientes, hermano. Con esa recolección mecánica que yo estoy exponiendo ahí, estamos tumbando, dándole golpes a la planta, estamos tumbando follaje también. Que esa seguramente es la poda que necesita la planta, hermano. Tanto que buscaron con podas y cosas. En la misma recolección estamos tumbando hojas. Y usted sabe que en el nudo donde ya se produjo ahí no vuelve a haber producción. Entonces vamos a estimular con esa defoliación que le causamos ahí un poco a la planta, a que haya más crecimiento, más ramificaciones, más nudos nuevos. Acuérdese de una rama que he presentado yo muchas veces, una rama de un árbol descopado de 16 años, con 240 y pico de ramificaciones, hermano. Creo que es 84 metros lineales de ramas, de ramificaciones, una sola rama. Ella solita, sin hacerle nada, hermano. Y ahí está la producción de esa rama. Tenía 2.554 frutos y ya le habían cosechado mucho porque estaban en cosecha, hermano. Cuando yo hice quitar esa rama, hermano. Yo soy el que estoy parado ahí junto a esa rama, que parece un árbol. Esa sola rama primaria, hermano, con todas esas ramificaciones. 1.800 y pico de hojas. Es decir, si la hoja, como dice la fisiología, lo que ha estudiado Cenicafé, una hoja dura de 12 a 14 meses. Esa ramita, esa sola rama tenía 1.855 hojas. Es decir, 800 o 900 nudos del último año. Nudos frescos para producir. Que esos nudos produzcan menos granos por nudo, pero son 800 y pico de nudos contra una ramita primaria, que es lo que quiere la federación, que cosechemos en ramitas primarias chimbas. Alfonso, usted me pasó datos en estos días. Que en el Huila, que le van a subsidiar a la gente para 1.600 hectáreas, van a gastar no sé cuántos millones, 500 y pico de millones o no sé qué. Con esa miserableza creen que van a ayudarle al cafetero, lo van a perjudicar más. ¿Por qué? Con eso le va a tocar a cada uno, a precios de hoy, lo que valen 25 o 30 arrobas de café, para subsidiar una siembra, para subsidiar una renovación. Eso dirán, eso es mucha plata.
Pero ¿qué alcanza usted a hacer con eso? Ya lo mostró la misma investigación. Después en la cuarta cosecha, hermano, de siembras nuevas y socas, apenas se vino a recuperar la inversión. Yo que soy un agricultor muy ineficiente, con producciones de 57 arrobas en la primera cosecha, 322 en la segunda, 392 en la tercera y 216 en la cuarta. Un cafetal que ya, según la federación, ya debía estar en el suelo. Apenas en esa cuarta cosecha, porque yo soy muy ineficiente, recuperé la inversión de todo lo que se había metido en esa hectárea. Y es un área importante, la que yo tengo. Soy muy ineficiente. Pero apenas vine a recuperar la inversión, sin meterle intereses a la plata. Entonces, ¿a dónde estamos? Y ahora con ese precio que hay, sí que va a ser cierto que va a ser más difícil para que la gente recupere la plata. Y entonces, solamente le dan para 25 o 30 arrobas. ¿Y de dónde va a salir la otra plata? Como dice el gerente, no, es que la plata la pone la federación, la plata la va a poner el cafetero. Y hay payas donde le toca meterle plata a eso. Entonces una miserableza de esa lo que hacen es enterrar más al pobre cafetero. Esa platica se la deben de dar es al que busque cómo vamos a dejar más tiempo los cafetales. Subsídienle a la gente esa parte. Denle esa ayuda para que pueda comer. Y no para que tenga que enterrar la platica, hermano. Y tener que sacar más plata del bolsillo para poder volver y tener el café joven, para poderle mostrar a la federación que tenemos una caficultura joven. No, señores, no sigamos quebrando a los cafeteros. Yo creo que yo he sido muy claro en mi podcast. Hacia allá debe ir la caficultura, hermano. Yo que soy tan ineficiente, lo que le decía ahora, requerí de 800 arrobas de café, aproximadamente, para poder recuperar la inversión de todo el tiempo atrás, sin intereses. 800 arrobas contra 30 que le están regalando a precios de hoy. ¿Por qué se perdió la plata la riqueza de los cafeteros en todo ese tajo? La federación le ha ayudado a dedo a algunos cafeteros para hacer renovaciones, les da 100 pesos, 120 pesos, 150 pesos por árbol renovado. Eso es una miserableza. Todo lo que necesita la gente de ahí y el tiempo que deja de producir. Ahí es donde se perdió la plata, la riqueza de los cafeteros, hermano. Ahí fue donde se perdió la riqueza de los cafeteros. Y estamos perdiendo, fuera de eso, de la riqueza, estamos perdiendo los mejores suelos. Vea, yo me aterré esta semana, hombre. A nosotros se nos fue un pedazo de carretera en una de las tierras. Tuvimos que hacer unas obras sencillas, pero eso cuesta plata. Llenamos una cantidad de costales con material de río, con material de peña, ayudados con un poquitico de cemento. Y anchamos la vía nuevamente para poder pasar los carros. Eso nos sucedió hace por ahí 2 o 3 meses y usted sabe que en estos 2 o 3 meses ha habido muy poquitica agua. Y ahí en el sitio donde nos tocó colocar el tubo por donde baja un agua, nos tocó colocar un tubo yo creo que ese tubo fueron para ahí 13 o 14 metros, de 6 pulgadas. ¿Sí? Y ahí cuando llueve bastante, pues sale buen agua. Pero ahorita me mandaron a nosotros, eso es un miadito lo que está saliendo. Pero entonces, en el sitio de donde sale el tubo, en estos 2 o 3 meses, le pregunté, yo le dije al oficial, revíseme por donde está pasando el agua, donde está entrando el tubo, que nosotros hicimos ahí una trampita para que no nos fuera a tapar ese coso. Le dije al señor que me le diera una limpieza de esa parte antes de empezar el tubo. Y le pregunté que por ahí qué material había sacado ahí. Me dijo, saqué por ahí 15 baldados de material. ¿Qué? Eso es pura erosión.
Los mejores suelos están yendo y no vemos que se van. Todos tenemos esos ríos cochinos y con los problemas en el mar, que no pueden entrar los barcos a los puertos, porque todo el suelito de nosotros, el suelito bueno, se está perdiendo por erosión. Y con los problemas en el mar, que no pueden entrar los barcos a los puertos, porque todo el suelito de nosotros, el suelito bueno, se está perdiendo por erosión. En cambio, la investigación que hizo Alvarito Gómez muestra que la misma plantación protege el suelo, erosiones mínimas, erosiones de 220 kilos en un año por hectárea. Contra un aguacero berraco se pueden ir 10, 15 toneladas en un solo aguacero, cuando no tenemos el suelo protegido. Y ahí con un cafetal descopado, les he mostrado muchas veces, se perdió esa infelicidad de suelo, una erosión natural. Y todo ese follaje y todo ese material que produce el árbol es fabricación de suelo, hermano. Ganamos por todas puntas. Y seguramente vamos a tener es un bosque protector, que eso es lo que mandan las clases agrológicas. Usted, yo creo que se acuerda, hermano, que nos tocó cuando hicimos nuestra carrera en la universidad. Las clases agrológicas que determinan que en los suelos donde tenemos nosotros la cavicultura deben ser manejados como un bosque, para protegerlos. Entonces, el café puede protegernos, entonces por ahí podemos buscar, si nosotros tenemos una cavicultura de ese tipo, de pronto buscar recursos para la gente, para que le entreguen porque estamos produciendo oxígeno para el mundo. Pero con esa pendejada de la cavicultura joven, no se hace eso, hermano. Alfonso, otra de las cosas que se me quedan a mí grabadas en la mente, es que más o menos lo que dicen los que están metidos con la gente en las recolecciones, es que un tipo se puede recorrer en el día por ahí 600 palos acariciándolos para cogerles 80 kilos de café en el día, en promedio. Son 600 palos. Entonces, a mí se me grabó algo que me dijo un agricultor hace 35, 40 años, cuando yo le hablé de estas cosas. Él me decía, usted puede tener razón, pero es que a la gente no le gusta coger ahí. ¿Por qué? Le decía yo que por qué no le gustaba. Y me decía, no, lo que pasa es que un tipo en un palo descopado se puede coger 2 o 3 vaciadas en un solo palo. Y 2 o 3 vaciadas, usted sabe que son 30 kilos. Entonces, que no le gustaba coger ahí, que porque se pasaba mucho rato en un solo palo. Entonces, ahí es donde va el cuento mío. Que no sea como hemos cogido nosotros el café, manoseadito grano por grano, sino una cosa mecánica. Envolvamos ese palo en una tela que formemos con costales y le hacemos el boquete abajo como yo mostré en el podcast y démosle unos guarapazos a ese palo. Entonces esas 2 o 3 vaciadas que cogía el tipo ahí en un poco de horas, las va a coger en 3 o 4 minutos, hermano. Entonces son una cantidad de kilos que va a recolectar en un palo que dejemos desarrollar. Entonces un par de personas van a poder recolectar un poco de granos en ese tipo de plantas y una cantidad de kilos. Entonces, ¿a cómo nos va a salir el kilo? Podemos bajar la recolección en más del 50%, el costo, o más, que ahí donde estamos penando, la mitad de la plata de los costos de la roba, hermano, producida se van en la recolección. Entonces, en esas condiciones y con ese agravante, pues que ya podemos
podemos demorar 30, 32 días los pases. Entonces vamos a tener unas plantas con mucho café maduro y una cosecha. Entonces la recolección va a ser bastante onerosa. Vamos a rebajar muchos costos de producción y vamos a tener gente, una parte importante, vamos a especializar gente para hacer esto. Entonces es gente que le vamos a poder pagar prestaciones sociales, que es lo que debemos hacer, hermano, cafetero pagándole prestaciones sociales a un cogedor, a tantos jóvenes que hay en este país que quieren trabajar. Entonces, enseñarle a esos jóvenes a hacer eso y les vamos a pagar prestaciones sociales, porque va a dar para eso. Espero que ahí le esté dando toda la ciencia, una ciencia sencilla, hermano, que le puede llegar a la gente, hermano. Alfonso, váyase a Mario Café. Ahí estoy dando las políticas que se deben seguir, hermano. ¿Para dónde debe seguir la caficultura colombiana? Rebajarle costos de producción, conservar el suelo con el mismo cultivo. ¿Qué más ganancia que esa? ¿Y cuánto se puede? Es que nos podemos dar el lujo de producir mucho menos y es más rentable. Es que ese tiempo muerto, esos 2 años y esa cantidad de plata que se le mete al café, eso le da a usted un campo muy grande para producir menos y no va a producir menos. Los mismos datos del Cenicafé muestran, imagínense, 24 cosechas continuas con 500 arrobas y solamente 2.500 plantas por hectárea. Démosle espacio a la planta para que la planta tenga donde producir, que pueda crecer así como dice esa guatemalteca, la planta crece hacia los 4 extremos, hacia los 4 polos, como dice ella. Entonces dejémosla, que ella sola, solita, pero démosle espacio. Vea, yo le mandé a usted esa recolección mecánica en Brasil. Ahí se ve el espacio tan berraco que tienen las plantas. Le están dando los 3 metros para poder parar el tractor. Entonces démosle espacio no todas las plantas. Sembrémoslas más juntas, con esas mismas 7.000 plantas que queremos tener, pero con espacio para que la planta se exprese. Ahí está. Y aprendamos a coger esos en unos árboles altos. Hagamos una recolección mecánica a la colombiana. Ya lo presenté yo en mi podcast. Usted puede recolectar en un pase bueno, puede recolectarse 2 kilos, 3 kilos en 5 minutos. Y hasta más. El colombiano es muy ingenioso, hermano. Y estamos protegiendo el suelo. ¿Qué más que eso? ¿Y cuánto se rebaja el costo de producción con las recolecciones así? Que somos muy ineficientes, hermano. El doctor Hernando Duque Orrego, gerente técnico de Federacafé en el 2018, en un comunicado me expresó, abre comillas, la Asociación de Productores de Café de Vietnam, Bicafé, le solicitó al Fondo Nacional del Café una presentación incluyendo la estrategia para haber logrado las renovaciones de café en Colombia a través del programa de PSF, por considerarlo un programa exitoso y de reconocimiento internacional y que apunta a apoyar los programas de renovación de ese país. Cierra comillas. Me pregunto, ¿sí sería que Vietnam se tragó el cuentico de Colombia de caficultura joven, entre comillas, donde nosotros estamos con una producción de 13 a 15 bultos de café de exportación por hectárea desde hace muchos años, contra 50 bultos por hectárea que produce desde hace muchos años Vietnam? Considero que sería bueno que se investigara si Vietnam le copió esta política destructiva de capitales y patrimonios de los caficultores colombianos con los más altos costos de producción del mundo, o continuaron con su manejo y alta productividad con muy bajos costos de producción. Las cifras hablan por sí solas. Nosotros con una producción ridícula, ellos con casi 4 veces
mayor producción que nosotros por hectárea. Afortunadamente, Cenicafé tiene tecnología para aumentar la producción a 500 arrobas por hectárea con muy bajos costos, simplemente aumentando los periodos de producción con producción continua de los cafetales por muchos años y no con todos los costos que se le inventó Federacafé con la política de caficultura joven. Entre paréntesis, mucho tiempo improductivo del cafetal, 20 meses con altos costos y muy poco tiempo con los cafetales en producción, en periodos generalmente con los suelos completamente desnudos, poniendo a merced de la lluvia, sin medir las consecuencias técnicas, económicas y de productividad de toda esta política que lo único que ha mostrado es la pérdida de los patrimonios de los cafeteros y lo más grave es que desconocemos el riesgo en que ponemos los suelos y qué suelos le vamos a dejar a las futuras generaciones. Solo dejando para el cafetero fincas hipotecadas y embargadas por los bancos, donde permanentemente estamos pidiéndole un salvavidas a los gobiernos de turno y a Federacafé. Política de caficultura joven que es estresante para la planta por la pérdida del 59% de las raicillas cuando se efectúa el soqueo en suelos y condiciones climáticas óptimas, como la subestación experimental de Naranjal de Federacafé, o más del 80% del total de pérdida de raíces cuando se efectuaron soqueos en Brasil. Y política que es estresante para el bolsillo de los cafeteros. ¿Será que queremos que la zona cafetera colombiana la queramos convertir en plenos desiertos a merced de la lluvia, porque solo nos gusta tener suelos completamente limpios en los periodos de renovación? Tenemos un tropel de profesionales del agro pagados por Federacafé, donde se les ponen unas cuotas de café renovado, como si fueran policías de tránsito, en todos los años en los diferentes comités cafeteros del país, que pareciera que lo único que les interesa es tener unas estadísticas de renovación por comités para poder mostrarle al mundo que Colombia tiene una caficultura joven, entre comillas. Desafortunadamente, dándole más importancia a estas estadísticas que a la verdadera asistencia técnica profesional. Política de caficultura joven que fue diseñada hace aproximadamente 40 años para aumentar la producción del país a 20 millones de sacos, que nunca se ha cumplido y solo se ve que vamos hacia atrás, con unos caficultores empobrecidos buscando que el gobierno de turno los saque del atolladero donde los hemos metido con esta política nefasta de caficultura joven. Los diseñadores de esta política de caficultura joven pareciera que nunca les hubiera tocado meterse la mano al drill para pagar las nóminas semanales de las fincas cafeteras. Pareciera que no se alcanzan a imaginar todos los esfuerzos que tiene que hacer el cafetero para seguir adelante con sus vidas y las de sus familias, y con el 90% de las fincas con unos pequeños patrimonios de puros minifundios, que cada vez los estamos haciendo empobrecer cada vez más, y no queremos darnos cuenta qué es lo que ha estado aumentando cada vez más esta pobreza, sin ningún ahorro para la vejez, que están causando desesperanza para las familias cafeteras. En mi podcast les he estado recomendando que les crezcamos las fincas hacia arriba, es decir, plantas más grandes donde se le dé oportunidad de que la planta se exprese, con unos ramilletes de ramificaciones en cada planta de nuestra bella rubiácea, creciendo hacia a los 4 polos, como dice nuestra querida guatemalteca, teniendo tecnologías de recolección con plantas más altas y grandes. Es lo que yo llamo crecimiento de las fincas hacia arriba, para utilizar mejor la luz solar, que por fortuna no nos la cobran ni tenemos que pagarle intereses a los bancos por ella,
pero sí sería un modelo conservacionista del medio ambiente y del bienestar del cafetero, con el cual se podrían conseguir otros recursos para producir oxígeno para el mundo, con producción continua de café por muchos años, como muestra la tecnología producida por Senicafé, con 500 arrobas por hectárea año por 24 años, con producción continua. Iguales producciones que obtiene Brasil y Vietnam en los promedios de sus países por hectárea, que han sido tecnologías que desafortunadamente Federacafé ha estado ignorando. Los invito a que se sigan suscribiendo aquí en mi canal Mario Café y sigan expresando sus inquietudes para enriquecer mi canal Mario Café. Muchas gracias y hasta una próxima entrega.